Buenas, ¿cómo les va? Estamos en la segunda emisión del programa Dios en la Actualidad, en la continuación del tema que fue iniciado en la primera emisión de Dios en la Actualidad, que es entre la religión y la ciencia. Comentario aparte, verán que he decidido persistir con esta vestimenta. Tal vez uno de los motivos sea movilizar a las caritativas almas de los televidentes, hacer donaciones de camisas a este humilde servidor. Lo digo en broma, pero no tan en broma. En fin. Bueno, si bien es una continuación, no vamos a seguir mostrando fragmentos del documental que presentamos en el programa anterior, sino vamos a ir a otro documental, pero que también está relacionado con lo científico y su vínculo con la creencia en Dios. En este caso, en el caso de este documental, siento yo que el perfil es más claramente en favor de la creencia en Dios, de una cientificidad, si se me permite el término, mucho más amiga de la fe, mucho más amiga de la creencia en Dios y de la religión que lo que solemos ver en la actualidad, esa especie de secularismo, de laicidad o incluso de ateísmo. Bueno, el documental lo pueden encontrar como probando la existencia de Dios a través de la ciencia. Ya ahí se ve el perfil. Dura poquito más de 1 hora, está en YouTube y básicamente nosotros vamos a ver fragmentos de una primera parte, no de todo. Las conclusiones y las observaciones más en detalle las podrán ver en la parte final del documental. Nosotros queremos incentivarlos a mirar el documental que se llama Probando la existencia de Dios a través de la ciencia. Estos fragmentos son como para incitar a algunas observaciones y nada más. Vamos a ir entonces, sin más, con este primer fragmento introductorio de este documental. Así que, bueno, vamos ahora y después comentaremos. A veces me pregunto cómo es que alguien habla de otra cosa, porque no hay nada más interesante. ¿De dónde venimos? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Qué nos trajo a la existencia? ¿Cuál es nuestra relación con la realidad como un todo? Contemplas la increíble diversidad y complejidad de la vida y es inevitable preguntar, ¿qué trajo todo esto a la existencia? ¿Fue simplemente el azar y la necesidad, fuerzas naturales sin dirección? ¿O hay algo más? ¿Hay un propósito, un plan, un designio? ¿El designio de una causa inteligente? Creo que esta es la pregunta fundamental. Los científicos de Pájaro Dunes emprendieron un nuevo examen del misterio del origen de la vida porque cada uno abrigaba dudas acerca de las ideas evolucionistas generalmente aceptadas. Entre ellos, el bioquímico Michael Behe cuestionaba cómo unos procesos naturales habrían ensamblado las intrincadas estructuras de las células vivas. Dean Kenyon era un biólogo evolucionista que ya no creía que la química por sí sola pudiera explicar el origen de la vida en la Tierra. Y Stephen Meyer, Paul Nelson y William Dembski buscaban un nuevo enfoque que pudiera explicar el origen de la información genética codificada en los organismos vivos. Estos científicos y filósofos comenzaron a formular una alternativa a la teoría central de la biología moderna, teoría surgida de la mente de un naturalista británico llamado Charles Darwin. En 1831, Darwin, que a la sazón tenía 22 años, se incorporó a una expedición de exploración de 5 años preparada por el Imperio Británico.
Zarpó de Inglaterra en la goleta HMS Beagle, navegó alrededor del extremo sur de América del Sur. Luego se dirigieron rumbo al norte hacia una cadena de islas volcánicas en el Pacífico, las Islas Galápagos. En este desolado archipiélago, a 1000 kilómetros de la costa occidental de Ecuador, Charles Darwin pudo observar una extraordinaria variedad de aves, reptiles y mamíferos diferentes de todo lo que había podido ver antes. Durante más de un mes, Darwin estudió la vida vegetal y animal, tomó abundantes notas y recogió especímenes. Luego partió para no volver jamás. Durante 25 años desarrolló una teoría que explicaba el origen de las diversas formas de vida sobre la Tierra. En 1859, Darwin publicó un libro titulado Sobre el origen de las especies. Su impacto sobre la ciencia y a la larga sobre toda la cultura occidental fue espectacular. Darwin argumentó que toda la vida era producto de unas fuerzas naturales sin dirección alguna, el tiempo, el azar y un proceso que él designó como selección natural. Bueno, varios aspectos que yo quisiera recalcar o que a mí me inspiran la reflexión sobre este pedacito del documental que hemos visto, este pedacito inicial, introductorio. Primero se ve este asombro, creo yo, muy comprensible y hasta deseable del ser humano, sea un eminente científico o no, ante la existencia, ante la vida misma, ante el despliegue de variopinto de criaturas, de cosas con vida o sin vida aparente, animales, y luego la observación, ya en el caso más científico, de los fenómenos moleculares, biológicos, las estructuras que se van a ver en este documental. Todo un universo, un abanico de maravillas, de extrañezas, de enigmas, de cosas que por momentos parecen estar llenas de sentido y hasta de bondad, por momentos son aparentemente caóticas y hasta maliciosas, por momentos nos gustan, por momentos no nos gustan, en fin. Tenemos un vínculo emotivo, emocional hacia eso, nos moviliza el pensamiento y, como se ve, en el programa, en la emisión pasada se hablaba de este gen de Dios. Se da en algunas personas, sean o no científicas, sean o no cultas, intelectuales, rubias y blancas, sean hombres, sean mujeres, sean de la raza que sea. En fin, se da desde su juventud o en algún momento de sus vidas la fuerte necesidad de responder ¿por qué es esto? ¿De dónde viene? Esto tuvo que haber sido creado, esto tuvo que haber sido diseñado. ¿Cómo puede darse algo tan perfectamente ensamblado, tan complejo, tan exacto en su función? Al menos para nuestra capacidad de entenderlo, de verlo, de apreciarlo, que no esté bajo el diseño de una inteligencia suprema que todo lo ve, lo ordena, lo crea, lo forma según un despliegue de creatividad incalculable. O bien, como se da en el caso que se presenta ahí de Darwin y tal vez de muchos otros, también experimentan un asombro, en el caso que se ve de Darwin siendo joven él en las Islas Galápagos, ante esas especies, esas criaturas que ve y demás, cosas que él no estaba acostumbrado. Eso lo moviliza a analizar, a reflexionar, a preguntarse, y no le moviliza la idea de tiene que haber un creador, esto no pudo haber salido del azar, sino justamente él llega a pensar con más fuerza en el azar que en
la voluntad y la inteligencia de un Dios creador. Y a mí me parece que a mérito del pensamiento es muy interesante reflexionar a partir de ambas hipótesis básicas. ¿Qué tal si esto está siendo creado, diseñado y pensado por una suprema inteligencia, llamémosla Dios? ¿Cómo pensamos y analizamos a partir la vida y la naturaleza a partir de esa idea de base? O bien, ¿qué pasa si no hay tal cosa como un Dios o una inteligencia creadora y todo está surgiendo, aunque nos parezca súper maravilloso, todo está surgiendo porque sí y sin ninguna dirección prevista por nadie en particular? Entonces, tomando esa hipótesis de partida, esa idea, se va a ver acá como Darwin habla de la selección natural como un mecanismo intrínseco a la naturaleza por el cual se pudieron haber dado las transformaciones, los cambios, las metamorfosis, los procesos que derivaron en la aparición en el universo y en la Tierra de distintas especies vegetales, animales, los cambios en una misma especie, la adaptabilidad al medio y demás y demás. Por otra parte, me parece significativo reflexionar sobre la presentación que se hace. Esto es algo más sutil del video. Ver a estos señores presentados como personas de ciencias, abocados a su profesión, serios y demás, que se reúnen en ese lugar a debatir ideas, a tratar de superar lo que consideran fallido de la manera en que la biología o los estudios académicos universitarios de la biología o de la cosmología explican el origen de las cosas, explican el origen de las especies y su desenvolvimiento. En fin, nosotros, hablo de mí y de todos aquellos que no ostentamos ningún título académico en ciencias y que tal vez tampoco somos grandes lectores de libros considerados científicos. ¿Cómo respondemos a esto? Aparecen personas que parecen ser especialistas y supremamente abocados a su especialidad y estudiosos que nos dicen una cosa, nos dicen, es evidente que esto funciona de esta manera. Y después uno dice, bueno, hay que respetarlo porque es gente que se dedica a eso y la comunidad y la tradición. Y luego aparecen otros que parecen ser igual de respetables y todo, que dicen otra cosa distinta. Hay veces conclusiones aparentemente opuestas o radicalmente opuestas. Y uno dice, ¿quién me habla? Los dos parecen utilizar un discurso científico serio y no supersticioso o no alocado. Y uno, bueno, yo por eso creo que cada uno a su modo construye su visión y no tiene, creo yo, que ser intimidado o presionado por la presunta grandeza o eminencia del saber, del estudio, de la experiencia de otro. Porque creo yo que, como cuando una persona, 50, 60 años, te quiere convencer de que, debido a que él ha vivido mucho, lo que dice sobre tal cuestión tiene que ser verdadero. Y uno lo respeta y lo acepta, pero después aparece otra persona de la misma edad que también ha estado trabajando en ese territorio, lo que fuese, que te dice algo completamente distinto. Entonces uno parece decir que la experiencia y los años no son garantía de que la cosa se va a conocer tal como es. Así que siempre estemos donde estemos, creo yo, vamos a tener que enfrentar el vértigo de la duda, del no saber, pero a su vez el tener que decidir por algo. En fin, hasta acá mi disquisición. Vamos a ver el segundo fragmento de este documental.
Cuando nos reunimos en Pájaro Dunes, desde luego no estábamos de acuerdo en todo, pero compartíamos una verdadera insatisfacción con el mecanismo de la selección natural y con el papel que se le daba en las explicaciones biológicas. La selección natural es un proceso real y funciona para explicar ciertas clases limitadas de variación, los cambios a pequeña escala. De hecho, tenemos muchos ejemplos de esto. Para lo que no funciona bien es para explicar lo que Darwin creía que podría explicar, la verdadera complejidad de la vida. Tenemos un pico de pinzón y luego tenemos el pinzón mismo. Un pequeño cambio en la estructura del pico frente al origen del organismo como tal. Son fenómenos de escala diferente. Son problemas de clase diferente. Y el problema importante para la biología es comprender dónde funciona la selección natural y dónde no funciona, y el porqué de la diferencia. La evidencia es muy convincente, y todos veíamos que si dejábamos que la evidencia hablase por sí misma, nos llevaría en una dirección que nos alejaría de la selección natural hacia una conclusión distinta acerca del origen y de la naturaleza de la vida sobre la Tierra. La selección natural actúa solo aprovechando pequeñas variaciones sucesivas. Nunca puede hacer un gran salto repentino, sino que ha de avanzar por pasos cortos y seguros, aunque lentos. Es realmente interesante observar que cuanto más sabemos acerca de la vida y de la biología, tantos más problemas tiene el darwinismo y tanto más evidente se hace el designio. Desde 1988, el Dr. Michael Behe ha investigado sistemas biológicos complejos que parecen desafiar la explicación de la selección natural. Durante muchos años, creí que la evolución darwinista explicaba lo que veíamos en biología. No porque yo viera cómo podía verdaderamente explicarlo, sino porque me dijeron que lo explicaba. En las escuelas me enseñaron biología darwinista. Y luego en la facultad y en los estudios de posgrado, viví un ambiente que daba por sentado que la evolución darwinista explicaba la biología. Y de nuevo, no vi ninguna razón para dudarlo. No fue sino hasta hace unos 10 años que leí un libro llamado Evolución, una teoría en crisis, de un genetista australiano llamado Michael Denton, donde exponía una gran cantidad de argumentos científicos contra la teoría darwinista que yo nunca había oído antes. Y los argumentos parecían bastante convincentes. En ese momento comencé a sentirme molesto porque pensaba que me habían estado guiando por un camino de rosas. Ahí había una buena cantidad de sólidos argumentos. Y yo había hecho el doctorado en bioquímica, era miembro de la facultad y nunca había ni oído hablar de estas cosas. Y así, a partir de ese momento, me interesé en el tema de la evolución. Y desde entonces, he decidido que los procesos darwinistas no son toda la explicación para la vida. El escepticismo de Michael Behe parte en buena medida de lo que la moderna biología ha descubierto acerca de la unidad más fundamental de la vida, la célula. En el siglo XIX, en vida de Darwin, los científicos creían que la base de la vida, la célula, era un simple glóbulo de protoplasma, como un pequeño fragmento de gelatina o algo que no era difícil de explicar en absoluto. Esta percepción no cambió demasiado hasta los años 50, pero en la última mitad del siglo XX nuestro conocimiento de la célula ha avanzado de manera formidable. En la actualidad, los potentes instrumentales revelan unos complejos mundos microscópicos, mundos tan diminutos que solo un dedal lleno de un cultivo líquido puede contener más de 4.000 millones de bacterias unicelulares. Cada una de ellas repleta de circuitos, instrucciones de montaje y máquinas miniaturizadas de tal complejidad que Charles Darwin jamás pudo haberse imaginado. En la misma base de la vida, donde las moléculas y las células realizan su función, hemos descubierto máquinas. Literalmente, máquinas moleculares. Hay diminutos camiones moleculares que transportan suministros de una parte a otra de la célula. Hay máquinas que capturan la energía de la luz solar y la transforman en energía utilizable. Hay tantas máquinas moleculares en el cuerpo humano
como funciones realiza. De modo que cuando uno piensa en el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, la coagulación de la sangre, la acción respiratoria, la respuesta inmunológica, todo esto exige una multitud de máquinas. Cuando contemplamos estas máquinas nos preguntamos ¿de dónde vienen? Y la respuesta rutinaria, la evolución darwinista, es, desde mi punto de vista, sumamente Muy bien. Primero, una aclaración que creo que no está de más hacer, y es que estos son fragmentos de un documental complejo en sus explicaciones, pero era necesario, pertinente para este programa, para su dinámica, para su ritmo, hacer selecciones medianamente breves, de no más de 5 minutos en lo posible. Entonces, bueno, hay unos baches, unos vacíos de un posible discurso explicativo que lamentablemente se van a llenar, espero, si ustedes van al YouTube, buscan este documental que si ponen probando la existencia de Dios a través de la ciencia, lo van a tener. Dura 1 hora 6 minutos, si no me equivoco. En fin, hay 2 aspectos de este fragmento que me parecen interesantes para pensar. El primero es este repaso biográfico o testimonial sobre un especialista en bioquímica, un doctor en bioquímica, que ha tenido una iluminación, si se quiere, un despertar intelectual, una incógnita lo ha movilizado a partir de la lectura de un libro que cuestionaba la explicación darwinista de la evolución, de la selección natural y demás, con una cantidad de argumentos que a él le resultaron muy convincentes y además novedosos. Entonces eso también le chocó a él. ¿Cómo es que yo, habiéndome formado con seriedad, no solamente licenciado, sino llegué al doctorado, estar en el ambiente académico, cómo es que recién en este momento y por este libro y no por todos los otros ámbitos en los que yo me formé y me he movido, accedo a semejantes cuestionamientos, a un paradigma científico que parecía ya totalmente probado? Esta situación, este panorama es, si se quiere, arquetípico. Se puede dar en distintas personas, en distintos ámbitos. Hasta suena casi, podría pensar de alguien religioso. Me he formado toda la vida, se me ha dicho que, no sé, Dios existía, que la Trinidad, que esto era así, que el pecado y demás, hasta que después leí El origen de las especies de Darwin y comprendí. Bueno, esto parece ser un caso más o menos inverso. ¿Y qué habla? Que en todo ámbito se dan estas cosas. Y se dan en la vida individual, que hay momentos de quiebre, de crisis, como esta famosa obra de Kuhn, de Thomas Kuhn, si no me equivoco, de la revolución científica, si no me equivoco, que habla de los paradigmas. Entonces, en el caso de este hombre se dio la crisis de un paradigma y la apertura a nuevas investigaciones. Bueno, y luego se empieza a esbozar esta idea de las células, de cómo en los últimos tiempos, a través de la tecnología avanzada, se ha descubierto esta maravillosa maquinaria en el interior de cada célula. Entonces, es tan grande la complejidad, insospechada, según dicen por el mismo Darwin, porque bueno, no habían los medios para acceder a esto. Entonces, lo que van a ir viendo ellos es que, siendo de tal grado la complejidad, no pudo haberse dado la selección natural darwinista mediante esto. Entonces, eso a ellos les hizo ruido. Para que se pudiera dar las cosas como estaban enseñadas por la biología de tradición darwinista, la ciencia de tradición darwinista,
para que haberse dado no tendrían que darse estas complejidades celulares, tendría que haber sido de otro modo. Entonces, lo que él se pregunta es, bueno, si la selección natural sucede, tal vez sucede parcialmente, en algunos casos, tal vez de superficie, hay unas razones más elementales, más primordiales de cómo se dan las cosas, cómo se gestan, que tienen que tener otra razón de ser, otra explicación, otro origen. Y ahí, bueno, se filtra, aparece, se hace presente, digamos, el creacionismo o Dios de alguna manera. Vamos a pasar al siguiente fragmento que profundiza un poquito en esta cuestión de la maquinaria celular. En términos evolutivos, tenemos que poder explicar cómo se puede construir este sistema de forma gradual cuando no hay función hasta que se tienen todas estas piezas en su sitio. La complejidad irreducible de las máquinas moleculares plantea un enérgico desafío al poder de la selección natural. Según la teoría de Darwin, incluso las estructuras biológicas muy complejas, como un ojo, un oído o un corazón, pueden construirse gradualmente a lo largo del tiempo en pequeños incrementos. Sin embargo, tal como Darwin puso en claro, la selección natural solo puede tener éxito si estos cambios genéticos al azar proporcionan alguna ventaja al organismo en evolución en su lucha por la supervivencia. Como he intentado demostrar, no es necesario suponer que las modificaciones fuesen todas simultáneas, si eran sumamente ligeras y graduales. La selección natural está examinando las más ligeras variaciones, rechazando las malas, preservando y acumulando todas las buenas. Con todo, algunos científicos dudan de que las pequeñas variaciones de Darwin pudieran haber creado un flagelo bacteriano cuando no existía tal mecanismo. ¿Cómo pudo algo nuevo, como un motor de un flagelo bacteriano y todos los componentes que van con el mismo, cómo pudo desarrollarse a partir de una población de bacterias que no tuviesen este sistema? Y ello cuando cada cambio, según la teoría de Darwin, ha de proporcionar alguna clase de ventaja. Imaginemos un escenario así al inicio de la historia de la Tierra. Una bacteria en evolución desarrolla de alguna manera una cola y quizá incluso las piezas necesarias para unirla a la pared celular. Sin embargo, sin un ensamblaje completo de motor, esta innovación no proporcionaría ventaja alguna a la célula. En lugar de ello, la cola permanecería inmóvil e inútil, invisible para la selección natural que, por definición, solo puede favorecer cambios que ayuden a la supervivencia. La lógica de la selección natural es muy exigente. A menos que el mecanismo del flagelo esté totalmente montado y funcione de verdad, la selección natural no puede preservarlo, no puede pasar a la siguiente generación. El punto importante a comprender acerca de la selección natural es que selecciona solo con vistas a una ventaja funcional. En la mayoría de los casos, lo que hace la selección natural es eliminar cosas que carecen de función o que tienen una función que perjudica al organismo. De modo que si se tuviese una bacteria con una cola que no funciona como flagelo, lo más probable es que la selección natural la eliminase. La única manera en que un flagelo sea seleccionado es que el flagelo funcione, y esto significa que todas las piezas del motor han de estar en su sitio para empezar. De modo que la selección natural no puede producir el flagelo bacteriano, solo puede actuar después de que el flagelo está ahí y es operativo. En 1996, Michael Behe publicó un libro titulado La caja negra de Darwin. En esta obra argumenta que la selección natural, el diseñador sucedáneo de Darwin, no puede explicar el origen del flagelo bacteriano ni de ningún otro sistema biológico irreduciblemente complejo. En lugar de ello, Behe llegó a la conclusión de que la complejidad integral de estos sistemas indica un designio inteligente. La caja negra de Darwin de inmediato suscitó controversia. Más de 75 publicaciones, incluyendo algunos de los principales diarios y revistas científicas del mundo, publicaron reseñas. Algunos científicos elogiaron el libro de Behe, otros lo desecharon como acientífico y con motivaciones religiosas. Muy bien. Bueno, puede resultar para algunos
en principio un poquito confusa o abrumadora esta explicación cuando habla del flagelo bacterial y demás. Mi intención no es tampoco proporcionarles a ustedes, o quisiera, pero tal vez no me siento capaz de proporcionarles a ustedes una explicación certera de todo esto. Más bien, en todo caso, les recomiendo nuevamente ver entero este documental, lo buscan en YouTube, creo que está como, dice algo del mejor documental, no sé, probando la existencia de Dios a través de la ciencia. Pero básicamente se habla de un concepto que es complejidad irreductible, que es básicamente un aparato con sus distintos elementos, funciona, es eficaz en su funcionamiento en tanto y en cuando no se saque nada de su lugar. Necesita todo eso que tiene para funcionar. Si se saca un pedacito, no funciona para nada. Entonces, por eso es irreductible su complejidad. Bien, lo que se habla es que hay una complejidad irreductible en esta estructura celular molecular que para que pueda darse el funcionamiento de una selección de pequeñas variaciones para mejorar una maquinaria, para mejorar el funcionamiento, para adaptarse mejor al ambiente, necesita algo previo, necesita que toda esta estructura ya esté dada, porque si no, no puede funcionar nada, nada puede estar moviéndose para mejorar si no tiene todo esto antes. Entonces, esta complejidad previa, la idea es cómo se da, cómo surge. En fin, esta posible tentativa, reunión de la teoría evolucionista darwiniana, de la teoría de la selección natural, con la visión creacionista, la visión, como algunos lo llaman, de diseño inteligente, o de la participación de un Dios, de un creador, de alguien que pudiera, aunque sea dar el golpe inicial, forjar de la nada la maquinaria inicial. Esto es comparable quizás con lo que hoy día los seres humanos hacen con la computadora, con todas estas cuestiones de los algoritmos y demás, toda esta tecnología que es como una inteligencia artificial. Entonces podemos considerar que la naturaleza fue tal vez creada como una inteligencia artificial con sus propiedades que pueden desarrollarse e ir corrigiéndose en la marcha y funcionar bajo unas ciertas reglas, unos ciertos algoritmos, unos ciertos códigos, pero un impulso inicial, original, alguien le puso las primeras instancias, lo necesario para que esta maquinaria luego anduviese. ¿Sí? Y a su vez puede estar siempre atento para intervenir y corregir en lo que haga falta o añadir o quitar. Entonces, esta posible manifestación de un dinamismo, si se quiere, autónomo de la naturaleza, pero a su vez impulsado, cimentado y coordinado y sustentado por, digamos, Dios, es tal vez la visión a la que apuntan estos hombres. Y me resulta interesante también que cuando él escribe ese libro que se menciona al final de la caja negra de Darwin, lo que se dice respecto a los comentarios como la mejor explicación científica para la idea del diseño inteligente o del creacionismo o de lo que fuese, y el otro dice no, es acientífico, tiene motivaciones religiosas. Y primero me interesa cómo las cuestiones estas científicas no son para los que no saben, quizás para los que dudaban, son claramente discutibles y suscitan a veces visiones antagónicas. Desde que alguien diga el mejor argumento científico hasta que alguien diga es acientífico es algo notable. Ahora, me resulta también interesante lo de las motivaciones religiosas. Pensando incluso relativo a mí con este programa, como que se vuelve sospechosa la pureza racional o de objetividad del discurso, de la reflexión de uno, si hay motivaciones religiosas.
Entonces eso es para analizar también. El otro va a tener sí o sí que procesar el mensaje, reflexionarlo y asumir un criterio para sí mismo de selección de lo que es verdadero o válido o le sirve y lo que no. Entonces esto es independiente de cuáles sean las ocultas motivaciones del otro. Sea que el otro en el fondo lo que desea con todo su artilugio discursivo sea convencerte de que Dios existe y de que, no sé, y de que te conviertas al Islam o al cristianismo, o que te quiere llevar a la idea de que dejes de creer en Dios, de que te seas realista y asumas que todo funciona así con esta mecánica natural y demás. En fin. ¿Qué pasa con las motivaciones? ¿Adulteran realmente el contenido? ¿Podemos conducirnos sin motivaciones religiosas, filosóficas, ideológicas? Bueno, en fin. Eso es para reflexionarlo sin ingenuidad en lo posible. Y no descartar a priori la palabra del otro por su presunta motivación. Porque de todos tal vez saquemos perlitas. Y de todos tal vez podamos recibir algún que otro delirio voluntario o involuntario. Muy bien, ya para finalizar he decidido compartir, como en la emisión anterior, un poema. Voy a hacer el recitado de un poema. En este caso, de una poeta o poetisa, como se quiera decir, uruguaya, de una generación un poco posterior de Miguel de Unamuno, que fue el autor presentado en la emisión anterior. Se llama Juana de Ibarburu. Ibarbourou se escribe. Uruguaya, no sé si lo dije ya, nacida en 1892, murió en 1979. Y este poema se titula Dios. El hombre tierno y cruel, el mirlo músico, el agua abierta en sus magnolias frescas, la tierra henchida de metales útiles, el trompo zumbador de las abejas. De aquí, a lo alto de la espesa esfera, el gemido hacia ti, rezo implorante. En las celestes horas, risas jóvenes. En selva y mar, los peces y elefantes que hacen tu voluntad de obrero insigne. El musgo, fiel gamuza de los ángeles. La rosa elemental que se persigue para el amor y el verso alucinante. La belleza y el bien que no se miden. El carbón superado en los diamantes. El fuego alado y el alado aire. Todo está en ti. Todo eres tú. Tú eres, oh Padre universal, extenso Padre. Por mi perfecta célula y el alma que a ti elevo en jornadas de alabanza. Por la piedra que calla, por el río que canta. Gracias, Señor, mi Dios, tan necesario que hasta el monstruo te ama. Eso ha sido el poema Dios de Juana de Ibarburu. Con este poema me despido de ustedes, les deseo el bien, la felicidad y
Los espero en la próxima emisión de Dios en la actualidad. Gracias.